Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. Muchas veces desde el plano teórico se hace una separación entre forma y contenido. Así es como quizás te han enseñado, por ejemplo, en diseño gráfico, el concepto de signo, ¿no? Eso de forma por un lado, contenido por otro, ¿no? Significante y significado, con esto de la S minúscula, la S mayúscula, aquello de Saussure. Ahora, llevado al plano de la comunicación visual, realmente, o del arte específicamente, realmente ahí la separación se hace muy difusa, ¿sí? Esa frontera entre una cosa y otra. Eh, entonces digo, no viene mal el hecho de, para explicar un concepto, eso de separarlo en partes. Ahora, uno tiene que tener la real capacidad para interpretar que después hay que unirlo todo, porque en la realidad es así. Todo funciona simultáneamente y cada parte hace a la vez a un todo y esos todos a un gran todo. Donde justamente por estar formado por esas partes que tienen concepto, cada mínima parte de ese todo va a tener su significado y va a representar al conjunto. Digo, cuando estamos en el plano estético o cuando estamos comunicando a través de la visualidad, donde ya empiezan a participar otros elementos que no tienen necesariamente que ver con ese concepto, que yo lo ligo mucho a lo racional, porque así es como te lo transmiten, ¿no? La interpretación, el, el, la justificación racional de todo, ¿sí? Cada pregunta tiene que tener su respuesta. Quienes hacen arte saben que eso no es tan así y que si empiezan a forzar una respuesta, no están siendo del todo sinceros o no están dando justamente una respuesta completa desde sí, como artistas, como autores o como personas sensibles que van captando cosas y van reinterpretándolas, que no es otra cosa que lo que hacemos continuamente, ¿no? Eh, William Blake planteaba aquello de que no hay un adentro y un afuera, no hay una relación sujeto-objeto, eh, todo somos nosotros, digamos, ¿no? Esto para vos es un mate, para mí es el mate, es otra cosa. Porque ahí yo estoy poniendo, entre comillas, simbólicamente otro montón de conceptos, de ideas, de percepciones, de sensaciones. Incluso a través de eso que se genera, puedo ser receptor de otro tipo de pensamientos o ideas o cosas que se me disparen o se me despierten dentro de mis recuerdos y etcétera. A veces el mundo de las formas, como puede ser desde la abstracción, como en este caso esta abstracción tridimensional, encima tiene movimiento, con lo cual va cambiando. Lo mismo que si fuera cambiando si vos la mirás desde distintos puntos de vista. Digo, a veces ese mundo de las formas no te dice nada. Y uno como espectador podrá pensar, nada, no me dice nada porque no sé de arte o no sé de estética. Eh, Eso del saber lo han creado mucho en el arte contemporáneo los galeristas, los cultores y los hacedores del mercado del arte, donde cualquier basofia puede ser un hecho estético y un papel abollado eh, sobre una vereda no vale nada, es basura. Encima, no puesto en su lugar, porque el lugar sería
el cesto de basura. Pero claro, ahí no lo vería nadie. Ahora, ese mismo papel abollado, puesto en una galería de esta de arte contemporáneo, y empieza a valer $100.000, por decir algo, como aquella famosa banana. Um, Entonces, ¿qué sucede? Ahí estamos hablando de precio, no de valor. Porque aquella misma banana, sacada de esas cuatro paredes de la sala de una galería de arte contemporáneo y llevada al puesto de la verdulería, y todos esos ceros se le reducirían a cero justamente, y la banana, en vez de salir $200.000, saldría $1. Entonces, eso es otro plano que para mí no tiene nada que ver con el hecho estético, con el arte mismo, tiene que ver con el mercado. Que los mercaderes utilicen el mundo del arte como excusa o como escenario o como mercado para hacer lo suyo es otra historia. Lo que sucede me parece que es mucho más trascendental entre esto de mirar el hecho estético, que es asomarse a ese intersticio, eso es lo que está en el medio, entre ese mundo real, concreto, ¿sí? Como yo traduzco racionalmente, esto es un triángulo, o si vos tomás también como un elemento más la base, que no la estás viendo, sería un tetraedro, 4 lados, ¿no? Una base rectangular, coloreada, etcétera, etcétera. O entrar a mirar desde otro lugar, porque ahí lo estás viendo desde tu racionalidad, desde tu búsqueda inmediata a la cosificación. Esto tiene que ser una cosa, tiene que ser algo. ¿Qué parece una pirámide? Y vamos a pensar en los egipcios, o si somos un poquito más abstractos o con capacidad de simbolización, puede llegar a ser una montaña, ¿no? Sobre un llano. Enseguida lo llevamos a cosas reales. Eso es cerrarnos la puerta hacia otra capacidad que sí tenemos y que a veces por ahí supongo que habrá quedado dormida por tanta influencia y bajada de línea racionalista desde que sos chiquito, desde que vas a preescolar o antes, quizás desde tu casa también. Ocurre que estas formas dan indicios, no se expresan de forma obvia. Entonces esos indicios son como invitaciones para que vos dejes tus propias puertas abiertas a la percepción primero, a la sensación luego y a alguna interpretación posteriormente, hasta podés no llegar a esta última instancia. El valorar ese espacio, esa distancia entre hacedor y espectador, o entre la obra y la mirada, implica una necesaria condición, que es el hecho de verte vos como sujeto, no como individuo. ¿Cuál es la diferencia? Estás sujeto a determinados códigos que se van a ir estableciendo, que no son obvios, te reitero. En este caso, los códigos para mí tienen que ver con los cánones de belleza. Y la obra está sujeta a tu interpretación. Esa sujeción implica un correlato entre ambos, implica un depender, pero un depender que es buscado, voluntariamente se produce eso. Y es lo contrario de la individualidad, del individualismo. El individuo no precisa, no depende. Cree poder autosatisfacerse, cree poder crecer solo, desarrollarse solo, ir ganando posiciones solo, que el contexto no tiene nada que ver. A ver, sin ir más lejos, el presente es un ejemplo claro de que ese concepto de individualismo es una falacia total.
porque estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro presente, al menos en la Argentina, luego de 10 años por lo menos de prosperidad, de crecimiento, donde muchos sectores de la sociedad han podido crecer y desarrollarse, con una, obviamente, con una sabiduría propia, con un conocimiento propio, con haber tenido una formación e ir adquiriendo experiencia. Y de pronto te cambian las reglas de juego, te imponen otro sistema, otras reglas, y tu gran capacidad de crecimiento, de prosperidad, de hacer dinero, por ejemplo, de ganar honestamente lo que mereces por lo que haces, se va cayendo. Ahora, mirado desde ese concepto individualista, ¿qué quiere decir? Que de un día para el otro te volviste ignorante, te volviste inútil. Y mirado solo desde el presente, desconociendo la historia, porque eso es otro tópico de ese individualismo, ¿sí? El no mirar la historia, no les conviene. ¿Qué pasa? ¿Te volviste estúpido del día para la noche? Porque el contexto no tiene nada que ver. Como si eras un genio, genio de la finanza, de los negocios, podías llevar adelante ¿sí? El crecimiento de toda una familia. Y de pronto sos un incapaz. No podés facturar ni el 10% de lo que facturabas. Sí, por ahí lo estás facturando, pero se te está licuando con todo lo que te suben las boletas de los servicios, el gas, la luz, el alquiler, el agua, el impuesto del auto, etc. Entonces, obviamente que tenés que entender que el contexto es parte de tu ser. Ese concepto del individualismo por sí solo se cae, muere como cosa válida, porque el contexto es el que te hace o el que te permite hacer, o el que te impide hacerlo. Y eso es un arma que el sistema neoliberal intenta imponer, y bien que lo ha impuesto en una buena parte de la sociedad, a donde el individualismo implica ese supuesto no necesitar de los demás. Eso deriva en una idea equivocada de identidad, y hay una trampa, eso es muy perverso, ¿sí? Donde mi identidad, el yo hago, yo puedo, yo no necesito de. En cambio, el verdadero concepto de identidad desde el sujeto, ¿sí? Estar sujeto a otros, implica una identidad más colectiva. Y las identidades colectivas se afianzan en el tiempo no necesariamente por lo racional. Ahí empieza a jugar otra serie de elementos de la cultura que tienen que ver con lo simbólico, con las tradiciones, son elementos en común que con el tiempo se van consolidando a manera de acuerdos, ¿sí? Y este mundo de lo simbólico, a través de rituales que se podrían traducir, como en otras épocas, en el mito, que son parte de esa cultura, hacen que podamos tener lo que se llama la trascendencia, es decir, poder generar interpretación y comunicación a través de otro plano que está donde, en ese intersticio, y ahí volvemos al principio. No solo en lo inmanente. No hay que tenerle miedo a esa posibilidad de lo trascendente. Hay un montón de cosas que este sistema nos ha vedado. Afortunadamente hay autores que, más allá del pensamiento, se han dejado llevar por estos elementos simbólicos, míticos, creativos, llamale como quieras,
Te nombré recién a William Blake, pero qué sé yo, hay filósofos que han terminado haciendo poesía, por ejemplo, porque la disciplina filosófica no les bastaba para decir lo que decían y previo a eso para sentir lo que debían o querían sentir. ¿Sí? El lenguaje poético tiene mucho que ver con las imágenes estéticas. De hecho, esto es poesía, toda manifestación que va más allá del mero concepto racional es lenguaje poético. Después se puede traducir en una imagen, se puede traducir en una composición musical, en una danza, en una expresión teatral, una dramatización o en un escrito. Ahora, animarse a explorar este intersticio no implica una postura naif donde estamos negando lo racional, las ideas, lo científico. No, todo lo contrario, partimos de ahí. Solo que estoy hablando de un nivel suprarreal, donde no alcanza con eso para interpretarme o para completarme como ser. Entonces, a partir de todo ese bagaje de conocimiento que podamos tener, unos más, otros menos, porque unos fueron a la facultad, pero otros tienen la experiencia de vida de la calle, que es muy valiosa, a partir de ahí, animarnos a ingresar en esa otra etapa de la interpretación, de la conceptualización de las sensaciones. Ahí sí, también le podemos poner un montón de nombres, pero lo que a mí más me cierra como ejemplo es como entrar al vientre de la ballena, ¿no? En el camino del héroe. Ese símbolo es el que más me gusta como para interpretarlo. Me había anotado acá para comentarte no sé si leíste el libro de Goethe, que obviamente es ficción, porque de eso estamos hablando, ¿no? De poesía. Las tristezas del joven Werker o las penas del joven Werker, depende de quién ha sido el traductor. Y es una historia que narra las desdichas o las desventuras íntimas, internas de un joven que no es correspondido, un joven que se enamora de una chica que tiene su pareja, que tiene armado su familia, es decir, un amor prohibido, pero que de parte de ella lo acepta desde la amistad, desde el cariño, desde el afecto. Es más, a veces se puede interpretar como que hay cierto histeriqueo de ella, pero puesto desde esa anécdota ficcionada, Goethe lo que hace es empezar a reflexionar profundamente sobre esto, por ejemplo, este concepto del amor, que va más allá, el amor desde qué le pasa al enamorado, en este caso a la que no acepta a alguien o no quiere, no está enamorado de alguien, que está fervientemente enamorado, en fin, y también tomarlo como excusa o como un trampolín para pensar más allá, ¿sí? Todo es simbólico, es más, hasta lo que sucede, que es la muerte de este joven, del personaje, en realidad también es simbólico. O sea, vos, como siempre te digo, cuando hablamos de libros, vos te podés quedar con la trama de la historia. ¿Sí? Este tipo estaba enamorado de la chica, no correspondido, ahí se termina matando por amor. Bueno, sí, una novela de las 3 de la tarde. Ahora, si eso lo empezamos a leer simbólicamente, si realmente no se murió él, ¿qué es lo que muere en él? ¿Qué es lo que va muriendo? Ahí la cosa empieza a cambiar. Y ese es el plano de lo simbólico, ese es el plano de lo que te transmiten las obras que a priori uno no entiende porque no puede traducir esto en un objeto concreto. ¿Qué es esto? ¿Una nariz de un pájaro? ¿Es la pirámide de Keops? No sé. Tiene que ser algo, siempre algo concreto. No, por ahí es un elemento
obvio, abstracto, que no quiere ser interpretado como algo concreto. Es no figuración. Y ahí sí me corrijo, porque abstracción puede ser interpretado desde otro sentido. El simbolismo, que era figurativo, para mí estaba dotado de gran nivel de abstracción. Los retratos de Archimboldo, hechos con vegetales, tenían gran caudal de abstracción. Y así podemos irnos mucho más atrás. Esto es no figuración, concretamente. Es decir, esta obra no quiere, quizás, que vos vayas por ese lado, interpretes por el lado de la figura. ¿Qué figura me representa esto? ¿Es un mate? ¿Es una lámpara? ¿Es una copa? No, es algo que no representa. Simplemente trata de ser. Lo que ocurre es que en este proceso creativo que el autor de una obra ya lo experimentó, lo hizo, a veces se tiene que dar también en el espectador y ahí está el problema. Por eso yo hablo de animarse a. Para crear realmente uno se hace amigo de la destrucción. Claro, hay que ser políticamente correcto, entonces nuestro presente le ha inventado esa palabra de deconstruir, deconstrucción, para no decir que lo destruimos para volver a crear. Eso es deconstruir en el fondo, vamos. Entonces, claro, no, aparece como muy negativo, destruir. Es como hablar de la muerte, ¿sí? Que si no el apocalipsis para los religiosos, que si no un demiurgo, que es si no ese héroe que muere, que desciende a los infiernos, o sea, va al fondo del fondo, destrucción, para poder renacer, para poder crear ese mundo nuevo. Y bueno, la mitología está llena de esos. Diferencia entre religión y mitología lo dejamos para otro video. Pero me acordaba del dios Tupac, ¿no? Sí, que era un árbol en la mitología guaraní, que él pasa de un mundo a otro y en el medio que hay, o casualidad, igual que en la Biblia, un diluvio que lo destruye todo. Y ese dios Tupac, ese árbol que estaba en el mundo anterior, aparece en el mundo nuevo. ¿Qué es eso sino la resurrección? Muerte y resurrección. Entonces, si uno no se anima a enfrentarse con esa idea de destruirlo todo, que es un poco destruirnos desde nosotros mismos para poder interpretar, si uno no se anima a hacerse carne de eso que implica la muerte de algo, pero con estas garantías, ¿sí? Con esta salvedad que no te lo da la vida real, no te lo da la biología, que es poder generar cosas nuevas, es decir, es una resurrección entre comillas. Obvias diferencias con la vida real. Entonces acá estamos hablando de otro plano, el plano estético. ¿Qué sentido tiene si no es real, no es la verdad? Tiene que ver con vos, con tu vida, con tu psique, con tus fantasías, con tu recuerdo, con todo eso que el racionalismo te ha privado. Quizá desde aquella división entre concepto y mito, ¿no? Que viene desde lo aristotélico y quizás de antes. A ver, no se trata de oponerse a eso. Primero porque eran sabios y porque rescatamos muchos de ellos. Y a los que saben más hay que respetarlos. Se trata de, por ahí, entender que cada cosa tiene que ver con su tiempo. Y justamente como las cosas están dichas, algunas, de manera mitológica o a través del mito, es como trascienden y llegan hasta nuestro presente. Si no, si se cayeran en anécdotas, no trascenderían. Es decir,
si yo leyera la historia del joven Werther así, solo por la historia misma, por la trama, sí, sería un rato de entretenimiento y nada más. Muy bien escrito, porque Goethe tenía eso. Entonces creo que es muy importante entender que, y ya te lo he dicho en otros videos de esta misma sección, de la existencia de ese vacío entre algo y alguien. Y ese vacío no es algo que separe, sino que es algo que une. Ahí donde desaparece esa idea de sujeto-objeto que yo te hablaba los otros días en el otro video. Para mí, desde ese plano es una sola cosa, desde el plano de la sensibilidad estética. Lamentablemente a veces quien no ha experimentado hacer arte o sí llegar a hacer arte, querer expresarse de alguna manera, sin condicionamientos de la funcionalidad, por ejemplo, como en diseño gráfico. Si no ha experimentado eso, digo, no llega a entender la dimensión de esto. Como por ejemplo muchos críticos de arte que conozco, que jamás agarraron un pincel o que no sienten nada si pintan algo. Entonces te interpretan las cosas del limitado repertorio de la racionalidad, desde el historicismo, desde lo tecnocrático, etc. Donde la sublimación no tiene cabida. Y si la tiene es solo desde el plano del intelecto, y ahí volvemos otra vez a cerrar ese círculo vicioso que no nos lleva a ningún lado, porque no trasciende, no se anima a dar ese paso hacia el vientre de la ballena, a ese vacío que esto crea desde el concepto y desde lo sensorial. Entonces, cuando empieza lo propio, empieza el sujeto a interactuar con la objetividad, es decir, con los objetos, ahí empieza a reestablecerse el discurso, empieza a haber nuevos textos, empieza a recrearse y enriquecerse el relato, porque en realidad somos eso. Cuando contás un problema, relatás tu vida, tu historia, tu presente. Cuando describís un hecho, estás relatando. Cuando querés contar algo que hiciste, estás haciendo un relato. Somos discurso. Ahora, afortunadamente, este plano del que te hablo nos permite entender o quizás aventurar que puede haber algo más fuera del texto. ¿Y qué tiene que ver o para qué sirve esto de tantas abstracciones? Mira, en principio eso a mí no me preocupa, porque sé que me sirve internamente y es parte de lo inefable, no lo puedo racionalizar ni contármelo a mí en palabras, pero puedo ensayar algo concreto, puntual, a manera de ejemplos. Entender el vacío es sacar provecho de esa soledad, de esas incertidumbres. Por ejemplo, toda la escuela formal, ¿sí? Cuando terminás una carrera, así, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo este conocimiento? Porque realmente sumaste conocimiento. Y ahí está lo importante de la escuela formal, del método, que te lo pone a disposición y tu responsabilidad ¿cuál es? Vos dirás, bueno, asimilar todo, aprender. No. Empezar y terminar. Empezar y terminar. Porque la formalidad a nivel educativo está diseñada, está pensada en función de un tiempo. Entonces, allá adentro de ese tiempo hay todo un proceso, una evolución que vos, si te pones las pilas, vas a poder desarrollar. Te vas a poder desarrollar. Ahora, ¿eso alcanza? No, lamentablemente no.
el 90% de los egresados dicen, bueno, ¿y ahora qué? Cuando terminan. ¿Cómo hago para conseguir laburo? A ver, el otro 10% también lo piensa, solo que no lo dice. Porque claro, no te preparan para eso. Y está bien desde un sentido. ¿Desde qué sentido? Desde lo que te decía al principio, el contexto cambia. Si yo hace 5 años preparaba a un alumno para el contexto de hace 5 años, hubiese estado un error, porque el contexto hoy, cuando el alumno se recibe, cuando egresa, cambió. Entonces tengo que darles herramientas que tienen más que ver con lo simbólico, quizás a través del mito, para que pueda realmente asirse de esas herramientas que sean válidas para ponerlas en cualquier contexto. Te enfrentas a ese vacío, de decir, pucha, no me enseñaron qué hacer ahora. Bueno, entonces vas desesperadamente a tomar cursos de marketing y de coaching y de estrategia, todo racional y todo en función de soluciones hipotéticas, donde cuando vos quieras reclamarle a tus profesores, a esos coaching, que realmente no te funciona, y te van a decir, el problema sos vos, claro, yo te di las herramientas, en algo habrás fallado. Perverso discurso, otra vez, ahí metido el neoliberalismo con esto de la potestad de lo individual. Vos sos responsable de todas las macanas que te mandaste. No es el sistema que te impide desarrollarte. Entonces, ese vacío que sentís es real. Tratemos de hacer de eso algo virtuoso. Quizá la sociedad no esté demandando tu desesperación por ese aprendizaje de nuevas reglas de marketing y vas a tener que hacer otra carrera más. ¿Hasta cuándo? Quizá el tema sea entender otro tipo de juego. Ese vacío tal vez esté lleno, así como de preguntas, de respuestas, que vos y solo vos las vas a poder traducir en potenciales hechos concretos. A ver, y esto no lo tomes como, mirá, me lo está diciendo porque él tiene todo superado. Mentira, no, es más, hasta te lo digo de un presente donde las bibliotecas se me están viniendo abajo, ¿no? Lo digo simbólicamente. Muchas teorías, incluso las experiencias exitosas de un pasado no muy lejano, de hace 10 años, hoy se traducen en fracaso, no sirven en este contexto. Entonces, hablando de ese vacío, lo que en su momento yo entendí que había espacios para poder hacer propuestas y esas propuestas satisfacer necesidades o, en todo caso, deseos de determinada audiencia, de determinada comunidad que hacía uso de esas propuestas. Eso fue mi manera de hacer negocio, honestamente y creativamente, de generar cosas. Hay otros que no miran ese vacío, no se ocupan de mirarlo. Entonces, ¿qué hacen? Dentro de ese mismo paradigma, son individualistas, trepadores, avanzan pisando la cabeza del otro, no les importa los demás, no crean comunidad. Eso tiene un límite. Algunos vos dirás, bueno, pero muchos fueron exitosos. Sí, tuvieron dinero, ¿no? Como cuando yo empiezo a ver algunas cosas en los medios y digo, qué poca calidad. Encima te dicen, sí, pero ¿sabes la cantidad que vende? Bueno, te lo digo al revés. Mirá lo que vende, pero qué basura lo que hace. Y ahí sí son elecciones. El que recién empieza a veces se obnubila por la ganancia económica, entonces se prostituye. Yo creo que hay mayor sabiduría y a la larga mayor provecho en ser un poquito más inteligente, más honesto consigo mismo y un poco más empático con esos
otras instancias que no solemos tocar o porque no nos las han mostrado o inculcado o porque no nos animamos. Ese mundo de lo inefable. Eso que yo encuentro, por ejemplo, ya no a través de lecturas filosóficas, tanto como en la literatura, en la ficción, en la fantasía, en los buenos escritores. Borges no me cuenta solo cosas raras sobre el tiempo o la luna. No, me dice muchas más cosas. Pero hace 15 o 20 años no me las decía. Entiéndase la metáfora. Ahora me las dice. Y el texto es el mío.